Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos acompañan de manera presencial en este último panel, Soluciones Políticas, la reconquista de la libertad. Bienvenidos también, aunque no los veamos, a todos los que nos acompañan en remoto. Les volvemos a decir que todos los paneles, toda esta cumbre, se retransmite en streaming en el canal de YouTube de Vox Europa y en el canal ECR del Grupo de Europa. Hoy vamos a tratar no solo de describir cuál es la situación de las libertades en Iberoamérica, sino de ofrecer soluciones. Tenemos cuatro invitados, una en remoto, María Corina Machado, desde Caracas, y tres invitados de primera fila aquí en el plató. Si os parece, vamos a empezar por María Corina, porque esto de las señales y de... No, me dicen que no. ¿Ves? Ya sabía yo que tenemos problemas. Yo pensaba que ahora estaba en conexión y digo, esto es un poco aquí te pillo, aquí te mato. Pues no, vamos a esperar un poco porque no podemos conectar con ella. Pues bueno, vamos puesto que hay dos mujeres y un hombre, vamos a empezar por el hombre, por aquello de que está en minoría. Vamos a ser generosas. Muy bien. Tenemos a Iván Espinosa de los Monteros con nosotros, diputado de Vox en el Congreso y portavoz del Grupo Parlamentario. La pregunta quizá obligada ahora es un poco si nos puedes describir cómo ves tú el escenario, si encuentras algún parecido entre el gobierno de Pedro Sánchez y Podemos con el de Venezuela y con esos regímenes donde se están cercenando las libertades en Hispanoamérica. Un poco hacernos tu análisis, darnos una visión general. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, tengo que empezar dando las gracias, por supuesto, al Grupo ECR, al Grupo Europeo de Conservadores y Reformistas y muy especialmente a nuestro compañero Germán Tertsch, que ha organizado esta segunda cumbre de Iberosfera. Yo creo que sí, ya supuso un hito el año pasado la celebración de esta primera cumbre. La segunda es la consolidación y la demostración de que la fuerza de las ideas es tremenda y la necesidad de que afrontemos retos comunes de manera conjunta está demostrada. Y yo, antes de entrar en esa pregunta concreta, sí quería hacer un breve repaso de por qué todo esto es necesario. ¿Por qué es necesario que haya cumbres como esta? ¿Por qué es necesario que afrontemos de manera conjunta retos que yo creo que son también conjuntos? Y es, esencialmente, porque la izquierda nos lleva 30 años de ventaja. No hay que olvidar dónde arrancan todos los problemas, incluido el de Podemos e incluido el de Venezuela, por el que me preguntabas, ¿no? Y todo tiene que ver con un momento histórico determinado, en los años 90, donde tras la caída del muro de Berlín, claramente todos pensamos que, como dijo Fukuyama, había llegado el fin de la historia. El mundo libre, capitalista, había vencido de una manera indiscutible sobre el mundo de la izquierda, el mundo comunista, el mundo socialista. La superioridad de nuestro modelo era prácticamente incuestionable, por tanto había llegado el fin de la historia, no había más dicotomía entre libertad y opresión, entre democracia e izquierda, porque esa es la verdadera dicotomía. Habíamos vencido, como digo, el fin de la historia. Pero sucede que la izquierda no se dio por vencida tan rápidamente, especialmente en el mundo iberoamericano, liderados por Cuba, una nación que había dependido históricamente de la Unión Soviética para su supervivencia. Ante la caída no solo del muro de Berlín, sino la desintegración de la URSS, Cuba, ya en lo que se llamó el periodo especial, lidera una nueva iniciativa que se puede considerar incluso casi tan importante como la Revolución del 59, que no es una revolución física, pero es una revolución cultural, es una revolución política que extiende por toda Iberoamérica. Y de Cuba, lo sabe muy bien Zoe Valdés, que hoy nos acompaña, de Cuba es de donde brota todo. De la inteligencia cubana y del petróleo venezolano es de donde arranca todo. Y digo que arranca todo porque ahí se conforma lo que luego hemos conocido como el Grupo de Puebla o el Foro Sao Paulo, que es nada más y nada menos que una auténtica internacional socialista, especialmente el mundo iberoamericano, que ataca todos los principios básicos que han hecho de Occidente el mejor sitio para vivir en el momento actual. Ataca la soberanía de las naciones por su concepto internacionalista, ataca la propiedad privada, por supuesto, ataca la democracia, utilizando la palabra democracia en su propia contra, ataca las libertades básicas y los derechos civiles y los derechos humanos en todos los sitios donde opera. Y es un proceso que tiene mucho éxito a lo largo de 25 años, hasta hoy, donde la izquierda ha conseguido entrar en sitios que eran inimaginables. No era en absoluto previsible que un radical como Boric pudiera llegar a presidir Chile o que alguien como Petro en Colombia. Yo estuve de observador hace 4 años en las elecciones donde Petro perdió y se consideraba una amenaza, pero una amenaza menor que hoy
Boric presida Chile o que Colombia esté en manos del comunismo de Petro, era algo, como digo, inimaginable. Y solo gracias a la influencia de este grupo de naciones liderados por Cuba, pero ya realmente organizados de una manera estructurada, con financiación de unos a otros y con apoyos mutuos, se explica todo lo que ha pasado, incluido Venezuela y, por supuesto, incluido Podemos, que es la mayor desgracia que ha conocido este país. La existencia de Podemos, que a su vez brota de la llegada de Zapatero en el año 2004, que es verdaderamente el 11 de marzo de 2004, cuando España se estropea, cuando España decide suicidarse colectivamente, hasta hoy, porque seguimos en lo mismo, considerando que Podemos es democrático, considerando que Pedro Sánchez es un líder socialdemócrata. Esas son barbaridades que se han asumido, que han asumido nuestras élites periodísticas, universitarias, sociales, banqueras, empresariales incluso. Todos tienen una cuota de responsabilidad. Pero no me quiero desviar de la cuestión, me preguntabas por Podemos y Venezuela y todo está conectado. Naturalmente que el ataque al modelo de soberanía, nación, democracia, derechos humanos, familia, patria, ese ataque está teniendo mucho éxito, hasta el punto que en España, después de 18 años, hemos ido aceptando conceptos, ideas que eran absolutamente inaceptables hace 18 años. No hemos evolucionado a mejor, claramente a peor, hemos retrocedido. Por medirlo de una manera muy cuantitativa, el PIB per cápita en España lleva estancado 16 años. Repito, no hemos mejorado en términos de renta por habitante, en términos reales, ni un euro en 16 años. Y concluyo con esto porque es una idea importante. Hay quien dice que lo importante es la economía. Hay quien dice que hay que enfocarse en la parte económica y la gestión de un país. Y eso es indudable. Claro que la gestión económica es importante. Pero no hay capacidad de gestionar la economía de un país si no se dan antes las batallas culturales necesarias. ¿Qué tiene que ver la cultura con la economía? Todo. Si tú no has librado antes la batalla cultural y no has explicado la importancia de la propiedad privada, habrá ocupas. Si tú no has demostrado la importancia del libre mercado, habrá regulación asfixiante. Si tú no has demostrado la importancia del libre albedrío entre particulares, que son los que crean riqueza, que luego el Estado repartirá, tendrás un Estado como el español, cuyo Producto Interior Bruto está intervenido al 45%, y el otro 55% altamente regulado. Si tú no das estas batallas, es imposible salvar la economía, porque dar un impulso a la economía requiere previamente tener a la nación convencida de que ciertas ideas, que son las ideas de la libertad, de la democracia, del capitalismo, son las que hacen realmente las naciones más prósperas. O sea, perdóname, lo que estás planteando son políticas de Estado, porque dar la batalla cultural es una manera de hacer política. Lo que digo es que dar la batalla cultural es condición necesaria, aunque no suficiente, para poder sacar una nación adelante. Y como se ha demostrado repetidamente, son las sociedades y las naciones que tienen instituciones fuertes, instituciones que están a salvo de los vaivenes políticos, de las izquierdas o derechas, especialmente de las radicalidades de la izquierda, que son las que atenazan a España ahora, junto con el separatismo, que es un problema más local nuestro, no tanto iberoamericano. En Iberoamérica hay otras cosas parecidas. Está el tema del indigenismo como batalla cultural que ha dado el Grupo de Puebla, pero no me quiero desviar. Lo que digo es que sin batalla cultural, sin afianzar las ideas, sin ser muy proactivos, cosa que no era necesario en los 90, pero hoy sí. Si no hacemos eso, no hay nación que prospere, no hay manera de ganar la batalla económica y, por cierto, el lenguaje cuenta. La semana pasada le pregunté a la ministra de Economía, o le afirmé, mejor dicho, que no conocía a nadie en España que hubiera prosperado con este gobierno, salvando al propio Partido Socialista y a los indocumentados de Podemos. Que no conocía a nadie que hubiera prosperado. Su respuesta, muy celebrada por la izquierda, que aplaudió, es que yo no conocía, al parecer, a la gente normal, que había prosperado, según ella. ¿Qué consiste? En los que tienen subvención, salario mínimo interprofesional, en los que tienen una ayuda del Estado, en los que acuden a la sanidad pública, porque por lo visto eso es prosperar. La sanidad pública, estamos aquí delante de La Paz, lleva desde 1950 construida, no creo que lo haya hecho este gobierno. Y todo lo demás son formas de depender del Estado. Que un gobierno socialdemócrata, teóricamente, piense que eso es prosperar, tener el salario mínimo interprofesional o tener una paga, una ayuda, una subvención, que piensen que eso es prosperar y que le aplauda a la mitad del hemiciclo. Eso es la demostración de que no hemos ganado todavía las batallas esenciales del lenguaje, culturales, antes de hablar de economía, antes de hablar de prosperidad, antes de hablar de crecimiento. Victoria Villarroel, diputada argentina, ¿te sientes identificada con lo que estaba contando ahora mismo el diputado? Argentina no es algo muy parecido a lo que él ha descrito.
Bueno, antes de responder tu pregunta, quiero agradecer también a Germán Terch la invitación que me ha hecho para formar parte de esta cumbre de la Iberosfera y felicitarlos por la organización. Es para mí un honor representar a Argentina hoy, en esta instancia. Sí, es muy parecido todo lo que ha contado Iván. Es una situación que se ha calcado en cada uno de los países iberoamericanos. Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Por eso quiero contarles simplemente dónde se origina la debacle que vive mi país actualmente y este dolor que es una gangrena que no cesa y que nos está comiendo desde hace 40 años. Quiero contarles lo que hice en los últimos 17 años de mi vida. En la década del 70, en la República Argentina, hubo un conflicto armado no internacional, es decir, una guerra de baja intensidad. 17 organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población, asesinaron a argentinos y extranjeros, secuestraron, hirieron, tomaron unidades militares, coparon pueblos, robaron, nos diezmaron. Hubo 17.380 víctimas, 1.094 de ellas asesinadas en solo 10 años. Para que comparemos con lo que ha pasado aquí en España con la ETA tuvo más de 850 víctimas del terrorismo, en casi 45. Nosotros, en un cuarto de ese tiempo, tuvimos casi 300 víctimas más. La mayor cantidad de esas víctimas ocurrió en democracia, ocurrió durante los gobiernos de Perón, Cámpora e Isabel Martínez de Perón. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Es decir, lo que ocurrió, lamentablemente, es un dolor que hasta el día de hoy sigue sin ser contado a la población y a todo el mundo, a todo el exterior, ¿no? Luego vino el advenimiento de la democracia en 1983. Hubo abusos por parte del Estado durante el combate con estas organizaciones armadas. Pero a partir del 83, el Estado argentino eligió solo recordar, reparar e investigar los crímenes cometidos por los agentes del Estado, negándole a las víctimas del terrorismo, las cuales eran civiles, el reconocimiento a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, que una víctima del terrorismo hasta el presente en la República Argentina no puede saber quiénes y por qué la asesinaron, la secuestraron, la hirieron. Tampoco puede obtener justicia, aún sabiendo quiénes fueron los terroristas que la agredieron. Y, por supuesto, no puede tener la dignidad de víctima del terrorismo con una reparación, como ocurre, por ejemplo, aquí en España con las víctimas de la ETA, de Grapo o del 11M. Los terroristas, a partir del año 83, ocuparon el lugar de sus propias víctimas y se apropiaron de sus derechos humanos. Por eso, de las únicas víctimas que escuchamos es de aquellas que fueron ocasionadas por el Estado. En Argentina, si fuiste terrorista y sufriste, por ejemplo, torturas, el Estado argentino considera que eso es lesa humanidad, te tiene que reparar y, por supuesto, el agente del Estado responsable paga por ello, paga una pena de prisión. Pero si sos una víctima del terrorismo, moriste con una bomba puesta por Montoneros, en la que además fuiste asesinado con 22 personas más, ese hecho es un delito común. Prescribió y no mereces ningún tipo de reconocimiento a tus derechos humanos. Hemos estado luchando por las víctimas del terrorismo con una asociación civil creada hace
más de 15 años, no solamente por las víctimas, por la verdad histórica y contra la impunidad de quienes asesinaron en nombre de una revolución que nadie pidió. Y esta matriz del mal es la que desde aquella época está detrás actualmente, ocupando cargos públicos, indemnizándose a sí mismos, enriqueciéndose, están detrás de la causa indigenista, del feminismo verde, de las causas ambientalistas y de toda manifestación cultural gramsciana. Es decir, aquellos que combatieron contra el Estado, subvirtieron el orden, agredieron a la población civil y no combatiente, hoy son los adalides de la libertad y se llenan la boca hablando de derechos humanos cuando ellos fueron los que los violaron. Si tuviera que decirles qué me he encontrado en estos 17 años en los que a muchos de ustedes los he conocido a lo largo de esta lucha, diría que los patriotas hemos subestimado lo que significan los derechos humanos, que son el arma principal para poner de rodillas a los estados soberanos. Hoy este sistema, que está aprobado y testeado en la República Argentina durante décadas, se aplica como un modelo terminado, como una franquicia en cada uno de nuestros vecinos y de nuestros hermanos iberoamericanos. Pero no quiero terminar mis palabras con un mensaje negativo, porque debo decirles que luego de 17 años y siendo poco menos que una de las personas más demonizadas de la República Argentina por defender a aquellos que fueron agredidos por quienes están en el poder, quiero dejar un mensaje positivo porque fui electa por ese pueblo al que ellos piensan, al que los terroristas creen que han convencido. Y si tuviera que dejarles simplemente unas palabras, diría que hay que perseverar, porque 17 años no son nada, porque 17 años te permiten caminar por la calle sin que nadie te agreda, pese a que vos puedas parecer la persona más genocida, como me tildan así los de izquierda, o los terroristas, genocida, fascista y demás. También tenemos que encontrar la mística perdida en cada una de nuestras naciones, que eso es lo que te llena el alma. Yo la encontré, eran mis víctimas. También hay que estudiar al enemigo. No podemos combatirlo si no sabemos cómo piensa, cómo es, cómo va a accionar. No podemos adelantarnos a sus acciones. Y aunque no tengamos los medios, no estamos en condiciones de combatir si no tenemos ese conocimiento profundo de quiénes son y cómo se comportan. También les diría que no hay forma de ganar una batalla si no somos protagonistas de ella. Siendo espectadores jamás vamos a ganar esa batalla. Por último, diría también que hay que armar redes. Hoy lo que hizo el grupo SR en el Parlamento Europeo, lo que hace Vox con el Viva 22, lo que hacen cada uno de los que están aquí, que nos han invitado a los distintos representantes de países de Hispanoamérica, es armar redes, es conocernos, porque la batalla no se gana solos, se gana con los que piensan igual, aunque sean de otras patrias. La verdad no muere cuando hay ciudadanos que la defienden y que luchan por que ella impere. Por eso hoy entre nosotros, acá, están mis víctimas. Muchas gracias. Victoria, antes de ceder el turno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿A qué atribuyes tú que se haya borrado de la historia de Argentina? ¿Por qué lo han hecho la historia del terrorismo común y no la historia del terrorismo de Estado? ¿Por qué esa doble vara de medir? A partir del advenimiento de la democracia, quien asume que era el presidente Alfonsín era un abogado que había sido abogado de organizaciones terroristas, había sido abogado de combatientes de estas organizaciones armadas, tenía un compromiso con esta gente ideológico. Entonces, cuando se investigan los crímenes cometidos durante la década del 70, se eligió hacerlo solamente a partir del gobierno de facto.
Nunca se quiso investigar qué crímenes habían cometido Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas peronistas, las Fuerzas Armadas revolucionarias. Nunca estuvo la intención de investigar estos crímenes y escuchar a sus víctimas. De hecho, cuando se crea la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que vale la pena decirlo también, no fueron 30.000 desaparecidos y el Estado argentino tiene 3 cifras distintas de desaparecidos en sus distintos organismos de derechos humanos. Cuando eligieron investigar cuántos eran los desaparecidos, no quisieron hacer lo mismo, no quisieron crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes de las organizaciones armadas. Entonces nunca hubo una intención del Estado de ser simétrico en el tratamiento de su población. Por supuesto, ¿hubo abusos por parte del Estado? Sí, pero también hubo terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por organizaciones armadas. De hecho, si en 40 años ocurriera un atentado terrorista en la República Argentina, 40 años después los terroristas serían las víctimas y las víctimas serían barridas debajo de la alfombra de la historia, serían eliminadas de la historia. Las víctimas del terrorismo son las desaparecidas de la historia. Así que te diría simplemente que los terroristas se comprometieron desde el minuto 1 del advenimiento de la democracia en Argentina a partir de 1983 en reescribir la historia de nuestro pasado reciente y garantizarse su impunidad. Han sido sumamente exitosos. Todos los que sabíamos la verdad no accionamos, o lo hicimos muy pocos. Bueno, esto da para un montón de debates. Luego abrimos el juego y pasamos ahora a Adriana Tudela. Adriana es abogada y congresista de Perú. La verdad que hacía tiempo que Perú no estaba en una situación como la que estamos viendo. Mira que siempre se supera a sí mismo y dices, bueno, ¿cómo es posible? El más difícil todavía, pues nos encontramos con un Pedro Castillo que no sabe cómo ha llegado al poder, no se quiere bajar del poder, está acosado, arrinconado por casos de corrupción. Él, su familia, ha cambiado 69 ministros en poco más de un año, es decir, más o menos una media de cada 6 días, y Perú vive en una crisis permanente. ¿Cómo es posible que un país con la historia de Perú no pueda resolver esta crisis cuando se llegó a incapacitar a Fujimori, cuando existe la figura esa de vacante? ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Bueno, buenas tardes. Antes de responder la pregunta, también agradecer a SR Group por la invitación y particularmente a Germán Terch por darme la oportunidad de compartir este panel y este espacio de discusión que creo que es importantísimo en el camino de la defensa de la libertad, ¿no? Y ya para responder la pregunta, no puedo evitar escuchar lo que está pasando en España, lo que está pasando en Argentina y ver las similitudes que pueden haber en el Perú, ¿no? Porque, como bien dices, creo que no hemos atravesado una crisis institucional más profunda que la que estamos viviendo hoy. Sin embargo, creo que esta crisis, agudizada por la llegada de Pedro Castillo al poder, no puede ser entendida como una crisis que surgió de un día para otro, sino que el momento político que estamos viviendo y el debilitamiento institucional del cual estamos siendo víctimas los peruanos ha sido un proceso bastante largo, producto de un proceso bastante largo que en particular durante los últimos 5 o 4 años se vio acelerado, ¿no? Durante los últimos 4 años o 5 años hemos tenido 5 presidentes. Tuvimos primero a Pedro Pablo Kuczynski, luego a Martín Vizcarra, luego a Merino, que estuvo en el poder 5 días a lo más, luego a Sagasti y ahora tenemos a Castillo. Entonces, todo lo que hemos vivido durante esos últimos 5 años, esa inestabilidad política, ha sido producto de políticas y de medidas populistas, inmediatistas, deliberadas, que han buscado justamente debilitar a las instituciones que no son otra cosa que los límites que existen para el ejercicio del poder. Entonces, lo que estamos viviendo hoy es una gigantesca amenaza a nuestros derechos fundamentales, una gigantesca amenaza a nuestra libertad, porque nuestras instituciones han sido debilitadas durante los últimos 5 años a punto tal que ya no funcionan, ya no responden. Y es por eso que no podemos o no encontramos por lo menos una salida inmediata a la crisis que significa el gobierno de Pedro Castillo.
Entonces, esa, digamos, es un poco la explicación en el pasado inmediato a por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Se aprobaron medidas como la prohibición de la reelección parlamentaria, por ejemplo, ¿no? A través de un referéndum promovido por el presidente Vizcarra, quien luego del referéndum cerró el Congreso de la República, convoca una nueva elección, ese Congreso vaca a Martín Vizcarra, y en ese proceso se han aprobado una serie de medidas como la reforma política, que no fue otra cosa que en el fondo que un intento por intervenir o controlar a los partidos políticos desde el Estado. Luego hubo un golpe de masas contra el presidente Merino, que asume una vez que es Martín Vizcarra vacado, y eso nos lleva al gobierno de Sagasti, que fue básicamente más o menos un gobierno de transición que nos lleva al gobierno que tenemos hoy. Todo esto, por supuesto, aplaudido, incluso promovido por el establishment de izquierda o de centro izquierda, que nosotros coloquialmente conocemos como la izquierda caviar, que no llega al poder mediante las urnas, pero siempre coopta a quien está en el poder de turno. Entonces, yo creo que es ese sector de nuestra política la que labró el camino a la crisis que estamos viviendo hoy. Pero ese no es el único problema, ¿no? Yo diría que el problema viene de mucho más atrás, porque la izquierda viene haciendo su trabajo, un trabajo de hormiga desde los últimos 30 años. El problema de fondo es que no ha habido una oposición a la izquierda real, no ha habido una derecha, y creo que eso es un caso bastante particular en el Perú. En el Perú no hay derecha. Existen personas individuales que son de derecha, pero no existe ni ha existido, por lo menos en los últimos 30 años, un movimiento estructurado, organizado, con un ideario y con un programa de derecha. Eso es algo que no ha existido. No ha habido un movimiento que defienda principios de libertad, ni mucho menos que los defienda con firmeza. Lo que ha habido, más que nada, es una élite política y económica muy frívola, muy cínica, muy culposa, que no ha sabido defenderse de los ataques de la izquierda y que además ha sido muy mercantilista, ¿no? Nunca ha habido una defensa de la libertad por principio. No ha habido una defensa de la libertad económica por principio, ha habido una defensa de la libertad económica en la medida en que les traía beneficios, y esos beneficios los han conseguido también a través del poder político y a través de la presión de grupos de poder. Entonces, es bastante particular que en el Perú, habiendo vivido lo que hemos vivido, sobre todo no exista un movimiento de derecha en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y es increíble cómo las reformas políticas y económicas que se emprendieron de los 90 en adelante, que nos trajeron, digamos, un crecimiento económico sin precedentes y que significaron un milagro económico en la región, cómo es posible que haber enfrentado el terrorismo, el ataque generalizado emprendido por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, ¿cómo es posible que estos dos procesos que se dieron en simultáneo en realidad no hayan logrado generar una conciencia política respecto a la libertad en el Perú? En el Perú no hay una conciencia política respecto a qué es la libertad y qué implica políticamente la libertad. Ambos procesos, el de las reformas liberales de los 90 y la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el Sendero Luminoso, contra el MRTA, se dieron, en el fondo, bajo una visión muy pragmática, ¿no? Que lamentablemente es una visión que domina la política peruana. En la política peruana no se discuten ideas, no se discuten principios, sino que hay una visión muy pragmática que en el fondo esconde un cinismo terrible frente a la defensa de las ideas. Entonces, desde el 2000 en adelante, es decir, desde que cae el gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Fujimori hubo un repliegue evidente por parte de la izquierda, pero desde el 2000 en adelante hubo una contraofensiva de izquierda. Y del 2000 en adelante, estas élites económicas y políticas dejaron que la izquierda haga lo que quiera, que avance sin ningún tipo de resistencia,
estas élites económicas y políticas pensaron que si se quedaban callados, que si hacían muertito, los iban a dejar en paz. Los empresarios pensaban que si dejaban que la izquierda avance con sus políticas intervencionistas, con regulaciones que eliminaban la flexibilidad laboral, etcétera, etcétera, iban a dejarlos trabajar en paz. Y lo que estamos viviendo hoy es prueba fehaciente de que eso no es así. En el fondo se permitió que la izquierda haga lo que quiera pensando que en paralelo íbamos a poder seguir creciendo económicamente y íbamos a poder seguir viviendo en libertad. Y eso no ha sido así. Ahora, el proyecto político de la izquierda, que es el que se ha implementado en el Perú desde el 2000 en adelante, es un proyecto político profundamente excluyente, es un proyecto político que genera desigualdad en el sentido real del término. Porque lo que significó la libertad económica y la libertad política en el Perú, digamos, no ha tenido precedente en nuestra historia. Gracias al crecimiento económico que vivimos en los últimos 20 o 30 años, más de 6 millones de peruanos dejaron de ser pobres y más de 2 millones de peruanos dejaron atrás la pobreza extrema. Entonces, el crecimiento económico ha tenido un impacto real en la vida de las personas. Y desde la izquierda se suele decir que el crecimiento económico, el progreso económico que hemos vivido no ha significado realmente una mejora o un cambio real. Se dice que se ha reducido la pobreza, sí, pero solo en términos monetarios. No se ha reducido la desigualdad. En realidad la gente está incluso peor que antes. Hay precariedad, hay más pobreza, etcétera, etcétera. Pero esto no es real. El crecimiento económico ha tenido un impacto a nivel multidimensional y de hecho las Naciones Unidas, junto con la Universidad de Oxford, realiza un estudio que se llama el Índice de Pobreza Multidimensional, en el cual analiza el desarrollo, el avance que tienen alrededor de 100 países, en el que se analiza básicamente cuánto han mejorado en acceso a la salud, acceso a la educación y calidad de vida. Y el Perú ha sido comparativamente uno de los países que más ha mejorado en cuanto a estos indicadores, ¿no? Entonces, decir que el crecimiento económico no ha significado un progreso real es algo absolutamente alejado de la realidad. Lo que ha pasado, creo yo, que nos ha llevado también al momento que estamos viviendo hoy, es que si bien este crecimiento económico que se ha dado a pasos agigantados ha generado bienestar para millones de personas en el país, este crecimiento y este progreso no fue acompañado, por lo menos al mismo ritmo, por parte del aparato público, por parte de la administración pública, sino que por el contrario, a partir de los 2000 en adelante, hemos tenido un Estado y un aparato público que ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Hemos tenido más regulación, hemos tenido más burocracia, el presupuesto público desde el 2000 hasta hoy se ha incrementado en un 450%, sin embargo, ese incremento en el presupuesto no se ha visto traducido en mejores servicios públicos, en más infraestructura, en mejor educación. Por el contrario, parece que estamos cada vez peor. Entonces, en el fondo, el problema que estamos enfrentando como nación es que tenemos un Estado, un aparato público, una administración pública que es fruto del proyecto político de la izquierda, más regulación, más burocracia, que genera exclusión y desigualdad en el sentido real. El 75% de la población económicamente activa en el Perú trabaja en la informalidad. Más del 90% de las empresas en el Perú son empresas micro y pequeñas empresas manejadas por individuos o manejados por familias. Y la regulación que se emite desde el Estado no afecta a estos grandes grupos de personas, a las grandes mayorías. Y ese descontento es explotado por la izquierda hoy, que busca en el fondo una asamblea constituyente, que no es otra cosa que el gobierno de la turba, el asambleísmo, y es dejar atrás el gobierno
de la razón. Y en ese sentido creo que enfrentamos una serie de retos desde la derecha que estoy segura que vamos a poder desarrollar en lo que queda de la entrevista. El objetivo, la hoja de ruta que se marca de terminar en una asamblea constituyente, a Pedro Castillo no le da para tenerlo porque tiene un Congreso totalmente en contra. Pero de todo este repaso que has hecho, yo me quedo con una idea. Hay todos los presidentes vivos de la democracia de Perú, quitando a Alan García, se suicidó por el tema de Odebrecht. La corrupción ha llevado a Alejandro Toledo a refugiarse en Estados Unidos. Alejandro Toledo, no sé si no consideras que hizo unas políticas liberales, pero todos los presidentes vivos, Pedro Pablo Kuczynski también, Ollanta Humala también, han pasado por la cárcel por el tema de la corrupción. ¿Eso significa que en Perú el Poder Judicial funciona y el resto de Sudamérica, donde Odebrecht hizo exactamente lo mismo, no funciona? Yo no diría eso. Creo que parte también de una de las principales banderas de la izquierda en el Perú ha sido la judicialización de la política. Y sí, ha habido muchísima corrupción, eso nadie lo puede negar. El caso Odebrecht ha sido una realidad y creo yo que ha sido el caso de corrupción tanto cualitativamente como cualitativamente más grave en nuestra historia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, él nunca ha sido ni acusado ni condenado por nada, sino que ha estado durante casi tres años en prisión preventiva. Lo mismo con Keiko Fujimori, que se le acusó también de haber recibido financiamiento de Odebrecht. Sin embargo, no ha sido acusada hasta ahora y estuvo más de un año en la cárcel. En el caso de Alejandro Toledo, su proceso de extradición al Perú, porque él está en Estados Unidos, hasta ahora no prospera, ¿no? Y ya parece sospechoso que no prospere el caso de Alejandro Toledo, que creo yo, de todos los casos de los expresidentes involucrados en corrupción, era el caso, digamos, más sólido, ¿no? Y es el que más lento avanza. Entonces, yo no diría que el sistema de justicia en el Perú es el que mejor funciona, sino que creo que se ha judicializado la política, lo cual no quiere decir que los responsables no deban, digamos, pagar sus culpas ante la justicia, eso es clarísimo, pero creo que el hecho de tener a tantos políticos y a tantos presidentes perseguidos por la justicia no es necesariamente una señal o un signo de que nuestro sistema de justicia esté funcionando, ¿no? Sino más bien es una señal de cómo hemos ido poco a poco perdiendo el Estado de Derecho en el Perú. Y se abusa mucho de las prisiones preventivas y de la judicialización de la política. A lo largo de esta cumbre se ha hablado mucho de la influencia en las relaciones entre España y Hispanoamérica. Mañana se celebra el Día de la Hispanidad. Hay un dirigente político español que es José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha convertido en, de algún modo, el mediador del régimen de Nicolás Maduro. Sin Zapatero entiendo que no existiría Pedro Sánchez y me gustaría conocer un poco la visión, Iván, vuestra y también de nuestras dos invitadas, argentina y peruana, sobre la influencia o en qué medida afecta las visitas o la acción, las intervenciones de Zapatero en Sudamérica. Estamos hablando de la libertad, de buscar soluciones y a lo mejor una de las soluciones es Zapatero no vuelva más a Venezuela para que Venezuela recupere la libertad. Zapatero, además de muchas cosas, es gafe. Pero es una variedad de gafe muy especial, que es el que concentra toda la suerte para sí y centrifuga la mala suerte hacia los demás. Por tanto, ese tipo de gafe genera desastre por donde pasa. Lo generó en España, lo genera en Venezuela, por donde pasa también y donde parece que tiene intereses más allá de los meramente políticos, y los generará en cualquier sitio en el que se acerque. Es sorprendente que todavía podamos hablar de él con naturalidad. El otro día le vi en un congreso en el mundo de la discapacidad y había gente que le aplaudía. Hay una sombra, ¿no? La sombra que todavía personajes así puedan discurrir con normalidad. No deseo que le pase nada, pero que pueda estar en un foro y hay alguien que le aplauda, ¿no? Después del daño que ha hecho España, después del daño que está haciendo Venezuela, después del daño
que está haciendo en toda Iberoamérica a través, una vez más, del Foro Sao Paulo, del Grupo de Puebla, me da igual. Su llegada en el 2004, a raíz de los atentados, ha sido la gran desgracia para la iberosfera, porque primero hizo mucho daño en España y luego ha repercutido ese daño en el resto de Iberoamérica, ¿no? Y sin él, efectivamente, no hubiera habido Pedro Sánchez. Es más, si uno escucha a dirigentes socialistas clásicos, a los que yo jamás voté y por los que nunca tuve ninguna simpatía, pero tengo pues mucho más respeto por ellos que el que tengo por los actuales dirigentes del PSOE, te dicen barbaridades de Sánchez y de Zapatero. Ayer comí con un periodista que me hablaba de las conversaciones que tenía con Alfredo Pérez Rubalcaba, una vez que Pedro Sánchez ya había sido elegido presidente de gobierno. Las barbaridades que decía Rubalcaba. Digo Rubalcaba como ejemplo del socialismo tardío, de final del siglo XX, ya metido en el XXI. Las barbaridades que decía de Pedro Sánchez son solo comparables a las que decían y siguen diciendo algunos dirigentes clásicos del PSOE, de él o de Zapatero, ¿no? Así que no es que lo digamos nosotros, es que verdaderamente no representan siquiera, no digo al PSOE, digo a una socialdemocracia homologable a las socialdemocracias europeas clásicas que conocemos, ¿no? El envilecimiento del Partido Socialista es uno de los grandes dramas que ha sufrido España y que tiene repercusiones en Iberoamérica en los últimos 20 años. Y también digo que hay una enorme responsabilidad, y tú estabas apuntando un poco hacia ello, no solo de las élites políticas, sino de las élites de todo tipo, las élites empresariales. Qué enorme responsabilidad la de los presidentes y consejeros delegados de multinacionales españolas, de todos los ámbitos, banquero, eléctrico, infraestructuras, consumo. Qué enorme responsabilidad de las élites universitarias, no solo profesores, pero catedráticos, rectores de universidades públicas y privadas, incluso la que fui yo, que considero que es una de las mejores que hay en España. Qué enorme responsabilidad la de todos aquellos que, teniendo suficiente capacidad de influencia a través de los medios de comunicación, se han entregado a la izquierda de una manera vergonzante, incluso los teóricos medios de comunicación de la derecha. Qué enorme irresponsabilidad la de muchos líderes de la Iglesia Católica. Qué enorme responsabilidad la de la Conferencia Episcopal Española. Qué enorme irresponsabilidad la que han tenido las élites en España, como la que estaba señalando en Perú, como la que ha señalado en Argentina, como podemos decir de Chile, como podemos decir de Colombia, como podemos decir de tantos países. México, para mí, es un ejemplo también clarísimo, donde las élites han sucumbido, probablemente por cobardía, o por intereses, o por llevarse bien con el poder fuera quien fuera, y no han dado la más mínima batalla. Y, por supuesto, qué enorme irresponsabilidad la de las élites políticas de este país. Un partido como Vox nunca hubiera existido si hubiéramos tenido unos políticos responsables. De los 52 diputados que tenemos en el Parlamento, o los 13 de la Asamblea de Madrid, veo aquí a varios de ellos, la gran mayoría, la enorme, más del 90%, venían sin experiencia política previa. El propio Herman, que es uno de nuestros eurodiputados, y los que le acompañan, como Jorge Buxadé o como Margarita de la Pisa, creo que carecían de experiencia política activa. Son profesionales de distintos ámbitos, del derecho, del periodismo, de la farmacia. Gente que no tenía experiencia política previa y que ha dado un paso adelante, comprometiéndose, porque los políticos son irresponsables. Nunca hubiéramos estado aquí si no hubiera sido por esta irresponsabilidad colectiva de las élites. Y cuando digo eso, sé que no me estoy haciendo muchos amigos entre gente con la que he estudiado, con la que he compartido momentos laborales y con los que probablemente no compartiré nunca más. Pero es la verdad. Es la verdad. Hay mucha gente responsable o irresponsable que nos ha traído hasta aquí. En nuestro país, en el tuyo, en el de cada uno de los países de todos ustedes. Esto no se hace solo porque uno, un Zapatero, un Sánchez, un Alfonsín o una Ayata, como Humala en Perú. No. Estos personajes llegan por sucesivas faltas de responsabilidad, porque nadie le ha puesto freno por el camino. Ni en su partido, ni en otros partidos, ni en todos estos grupos de élite, que son los verdaderos responsables de que un país prospere. Porque
de aquellos que han nacido con menos, de aquellos que han desarrollado menos, de aquellos que no tienen tanto, no se puede esperar más. Pero ya, no porque lo diga la Biblia en la parábola de los talentos, pero claro que se espera más de quien más tiene. Claro que se exige más a quien ha tenido más capacidad, a quien ha tenido más oportunidades, a quien tiene mayores puestos de responsabilidad, ha tenido más formación, ha tenido más dinero, ha tenido más recursos, en definitiva. Claro que se espera mucho más de ellos. Y ellos son, en enorme medida, los corresponsables de los desastres de los que estamos hablando en cada uno de nuestros países. Y la esperanza, porque no quiero siempre hablar de las cosas malas, y algo de esto he aprendido en Vox en estos años, y la esperanza del futuro de cada uno de nuestros países no reside en ninguno de ellos. Nosotros como Vox hemos llegado hasta aquí sin el apoyo prácticamente de ningún medio de comunicación, desde luego ningún periódico, ninguna televisión, alguna radio, una pequeña televisión, pero esencialmente sin el apoyo mediático. Y hemos llegado a la contra de la élite universitaria y empresarial, incluso de la élite social de este país. Y España saldrá adelante, y España prosperará a pesar de ellos, gracias a lo que nosotros llamamos la España que madruga. Es decir, en contra de lo que debería esperarse de un país, no saldremos adelante gracias a las élites, sino precisamente gracias a los trabajadores de este país. Y estoy convencido de que lo mismo sucederá en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia, en México, en todos nuestros países. Porque la gran revolución nunca la liderarán los que trabajan en esta torre. Juan Domingo Perón decía, siempre que la prensa me apoyó, perdí. Y cuando la prensa no me apoyó, yo gané. Entonces, creo que la prensa también debe ser un poco gafe, me parece, ¿no? No solo Zapatero. En lo que va de siglo en Argentina, el peronismo lleva gobernándolo los 22 años, a excepción de 4 años que la clase dirigente, encarnada en la figura de, entre comillas, un outsider, que era Mauricio Macri, y un grupo de gente que venía también de profesional, gana las elecciones. Y no consigue sacar adelante a Argentina. Pero el peronismo sigue gobernando, incluso lo que permite es que vuelva una persona como es Cristina Fernández de Kirchner, con una habilidad extraordinaria política, que eso no se lo puede negar nadie, al colocarse de número 2 de Alberto Fernández. Entonces, los dos Fernández, aquí hay un anuncio de una tienda que dice, los Fernández son muy amables. Tus Fernández no son amables, pero lo cierto es que la historia les ha permitido volver al país. Entonces, siempre es una pregunta reiterativa, pero Argentina... ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Hay que acabar con el peronismo? ¿Hay que transformar el peronismo? ¿O cómo salir de esta encrucijada cuando estamos en este panel de lo que se trata es de buscar soluciones? Y de 22 años, salvo 4, el peronismo hasta hoy y va y vuelve, pese a que los resultados son la ruina, en definitiva. Bueno, vos sabés que el tema del peronismo es recurrente cuando hablamos de Argentina, pero lo que hay hoy en el poder no es peronismo. Es oportunismo político, nada más. Perón está muerto hace más de 40 años, Eva Perón hace 70 años. Ninguna de sus ideas en realidad son aplicadas por el actual gobierno. Por ejemplo, Eva Perón era provida. Este gobierno logró la aprobación del aborto con el apoyo incluso de la vicepresidente de la Nación que propugnaba ser provida. Es decir, esto es simplemente oportunismo para llenarse los bolsillos. Y cuando le preguntaste, Iván, respecto de la influencia de Rodríguez Zapatero, te tendría que decir que en realidad la influencia ha sido de la socialdemocracia europea, que con sus ONGs, con sus subsidios, con sus ayudas económicas de Holanda, de los países nórdicos, hizo y logró que los miembros de nuestras organizaciones armadas en toda Iberoamérica ingresaran en los partidos políticos, utilizaran las herramientas de la democracia, se sirvieran de ella y nos pusieran de rodillas como lo lograron hasta ahora. Entonces, también creo que tienen gran responsabilidad parte de las ONGs de la socialdemocracia norteamericana, de New York, de California, que también han tenido una fuerte presencia en nuestros países con sustento, con bibliografía, con films. Por lo cual, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner,
Alberto Fernández, Néstor Kirchner, que ya falleció, han sido simplemente, han tomado al vuelo una oportunidad, se han servido de un movimiento de masas, que hoy ya en la realidad no existe el peronismo ortodoxo, hoy es simplemente kirchnerismo, y han logrado que sin haber tomado jamás una bandera de la izquierda ni del peronismo previo a llegar a la presidencia, hoy digan que son algo que nunca en su vida han defendido y nunca han representado. Cristina Fernández de Kirchner nunca habló de derechos humanos hasta que no fue presidente, hasta que no vio el rédito de encontrarse con Eve de Bonafini, que festejó la caída de las Torres Gemelas o la muerte del Papa Juan Pablo II y que fue madre de 2 terroristas. Hasta ese momento ella no vio el sentido de por qué encontrarse con esta gente. Sin embargo, esta gente es la que está detrás del problema mapuche, del tema del aborto, de las cuestiones ambientales que impiden que nuestros recursos sean explotados en forma sustentable, pero explotados para que nuestro pueblo no se muera de hambre. Y toda esa situación que vive la República Argentina se replica en la misma dimensión, en mayor o en menor medida, en cada uno de los países de mi región. Así que definitivamente es un relato. Bueno, ese es un término que utilizó mucho Cristina Fernández y que luego se ha importado a España. Yo la primera vez que lo escuché se lo oí a ella y la verdad que tiene un efecto contagio extraordinario. También es la primera vez que yo creo que Argentina, Zoe Valdés nos recordaba ayer que cuando hablamos de los símbolos del adoctrinamiento de la demonización, de la hispanofobia, eso empieza por la influencia de los países del este de la Unión Soviética en Cuba y se traslada. Pero en el caso de Cristina Fernández, cuando manda derribar la estatua de Colón y cuando siendo con ese apellido una persona de origen más español, no puede ser porque con ese Fernández, ella lo hace porque Hugo Chávez va a la Casa Rosada y dice, ¿cómo tienes a ese genocida ahí? A mí me gustaría que explicaras un poco, porque yo sí creo que en estos últimos tiempos realmente la cocina del relato, del adoctrinamiento, la construcción, si no recuerdo mal, de 16 universidades durante el kirchnerismo para imponer el pensamiento único, cómo se ha implementado en Argentina y cómo explica que siga funcionando a pesar de los malos resultados. La política... La batalla cultural estamos Sí, hablando. exactamente. Bueno, la batalla cultural que, por cierto, no quiso dar el gobierno de Macri y que es el principal responsable de que hoy el kirchnerismo, a través de un títere como es Alberto Fernández, esté nuevamente en el poder y hasta sea un peligro para la próxima elección del año que viene. Por lo cual, el principal responsable ha sido en quien puso sus esperanzas el pueblo argentino y eligió no tomar la hidra por su cabeza. Porque aquí, mientras nosotros escapamos a dar la batalla cultural, la izquierda aplica el gramscismo desde que se despierta hasta que se acuesta. Bueno, en el caso de Argentina, la Clau, no Gramsci, que es su alumno aventajado. Así es. Y en Perú, los últimos sondeos que yo he estado mirando dan como entre el tercero y el segundo casi favorito Antauro Humala. Antauro Humala es el hermano del expresidente Ollanta Humala, que defiende una ideología que se llama etnocacerismo, que lo que significa es la supremacía de la raza cobriza. Estamos hablando de las libertades, estamos hablando de que estamos en el siglo XXI, que hay determinados conceptos que no entran en la cabeza de nadie, y en cambio en Perú esto aflora. Yo me gustaría poder entenderlo, a ver si nos ayudas. Bueno, yo creo que entre lo que significa Perú Libre como proyecto político y Antauro no hay mucha distancia, ¿no? Es un proyecto autoritario, ni siquiera autoritario, totalitario y marxista. Y por lo tanto, digamos, el hecho de que Pedro Castillo haya logrado llegar al poder diciendo abiertamente que es marxista, leninista, mariateísta, que en el fondo es un eufemismo para no decir maoísta, ya, digamos, abre la puerta a que Antauro Humala pueda llegar al poder y que no nos sorprenda a nadie, ¿no? Y de hecho creo que están, de hecho, en alianza este gobierno con
Antauro Humala. Y de hecho la posibilidad de que lo que venga sea Antauro nos hace tal vez más conscientes respecto al reto que tenemos por delante, ¿no? Como derecha. Creo que tenemos que lograr que la libertad en el Perú signifique algo políticamente. Y de hecho creo que la pandemia ha representado tal vez un momento de despertar político en ese sentido, porque el Perú ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, tanto a nivel económico como en, digamos, índices de mortalidad. Seguimos viviendo en un estado de emergencia desde el año 2020 hasta hoy. Hay un estado de emergencia, nuestras libertades civiles, nuestros derechos fundamentales están limitados hasta el día de hoy. Hasta hace un mes todavía teníamos que usar mascarillas, todavía nos exigían carnet de vacunación para ir a comprar al supermercado. Y creo que eso ha generado cierta conciencia respecto a lo que significa la libertad, que creo debe ser aprovechada por una nueva derecha que creo que sí está surgiendo en el Perú y que creo que es una nueva derecha que tiene que hacer una política en base a principios, ¿no? Creo que el pragmatismo político que ha dominado la política peruana durante los últimos 20 años tiene que ser dejado de lado. Evidentemente el pragmatismo es una necesidad en la medida en que sirva ciertos principios, pero el pragmatismo por el pragmatismo, sin que sirva ningún principio ni en ninguna idea, digamos, no puede llevarnos a nada bueno, ¿no? Y creo que es momento también de dejar de tener miedo, volviendo un poco al gobierno que tenemos hoy. A mí me parece increíble que quienes defienden la libertad, quienes defienden las instituciones, el Estado de Derecho, se mueren de miedo de decir que son de derecha en una entrevista ante la prensa, usan eufemismos como centro o centro derecha como mucho, y al mismo tiempo estamos gobernados por un partido que no tiene ningún reparo en decir que profesan la ideología que profesaba Sendero Luminoso. Eso a mí me parece francamente una barbaridad y no puede haber mejor prueba de que se ha perdido la batalla cultural en el Perú. Y estamos empezando de cero frente a una amenaza tan grave como es el gobierno actual y aún más grave Antauro Humala. Solo sí, me gustaría agregar algo respecto del etnocacerismo, que en realidad es un etnonacionalismo, es decir, es un nacionalismo basado en el origen étnico. Esa tendencia se está dando en toda Iberoamérica, en toda Hispanoamérica, y cada uno de los países de la región tiene reclamos de supuestas etnias indígenas que lo que están buscando es la balcanización de nuestros territorios, es decir, ponen en jaque la soberanía y la integridad territorial de nuestras naciones. En el caso de la República Argentina y de la hermana República de Chile, de quien tenemos aquí a José Antonio Kast, nosotros compartimos el problema mapuche, un problema en el cual una etnia indígena quiere formar una nación dentro de estados democráticos que van a significar la pérdida de territorio, la balcanización de nuestras naciones. Y esto se hace, en cierta manera, con la complicidad de los estados democráticos, porque son los estados los que eligen no reprimir, no repeler y no aplicar la ley con igualdad para todos aquellos que la violan, porque quien comete un delito debe pagar por él. Y en el caso de Chile y en el caso de Argentina, nosotros hemos vivido situaciones sumamente graves que van desde el corte de rutas, que puede parecer algo simplemente, que puede parecer algo poco grave, hasta el asesinato de personas heridas, incendios de bosques por decenas y centenas de hectáreas. Entonces, esta situación se replica en Perú, se replica en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. En cada uno de los países de nuestra región tenemos este problema en el cual detrás están los terroristas que en los distintos países pertenecían a organizaciones armadas de extrema izquierda. A ver, el etnocacerismo lo que se declara a sí mismo como una raza superior. Los mapuches no se declaran como raza superior. Otra cosa es que... Bueno, en realidad no les hace falta. Ellos consideran que el hombre blanco, que el Huinca, es un ser que no respeta la tierra, que no reconoce la igualdad ante la ley, que nuestras cartas magnas no son
no brindan igualdad de derechos a todos los que viven en un determinado suelo, hay una subestimación de lo que es el hombre moderno, sea nacional de un país o no, y una exaltación de sus diversas costumbres. Quiero decirte que en la República Argentina y en Chile, por supuesto, todos somos iguales ante la ley, a todos se nos reconocen los mismos derechos, y no debiera permitirse que este tipo de discursos supremacistas persistan y se instalen en nuestras sociedades. Los mapuches, Chile y Argentina es un problema descomunal, son vasos comunicantes, pero lo cierto es que la organización mapuche, no todos son lo mismo en Chile y entre ellos están peleados, y hay un sector mapuche que es realmente una organización terrorista que efectivamente ha cometido y comete todos los días. Probablemente ahora en Chile entiendo que es así, que los matices pero no es la función de los políticos, por ejemplo, los políticos que estamos en la oposición o que denunciamos estas cuestiones, hacerles un análisis genético para ver quién es el mapuche bueno y quién es el mapuche malo. Esa no es nuestra función. La función simplemente es: se tiene que aplicar la ley y el que la viola debe responder. Entonces, entiendo que no es toda la comunidad mapuche, como no son todos los ciudadanos los que cometen delitos, o no somos todos los seres humanos buenos o malos, pero es que esta disquisición simplemente se resuelve con el imperio de la ley. Sí, desde luego, cuando se acaba la ley, ya sabemos a dónde nos conduce. Comentabas antes lo del voto vergüenza, el voto vergüenza de la derecha. El voto vergüenza quizá es el que en Brasil ha salido ahora con los resultados al ver que Bolsonaro no iba tan mal, ni Lula estaba tan cerca de ganar en primera vuelta con la mitad más uno. Iván, ¿tú piensas que es parecido lo que le ha pasado a Vox? ¿Y a qué atribuyes que el voto de la derecha sea un voto que se oculta cuando hay sondeos? ¿Por qué hay una vergüenza a la hora de decir sí, yo soy de derechas o yo voto a Vox? Porque me parece que eso no le pasa al PP, pero sí le pasa un poco a Vox, ¿o estoy equivocada? Sí, bueno, yo estaba reflexionando ahora un momento mientras hablabais de los mapuches, digo, menos mal que ese problema no lo tenemos en España, ¿no? Porque era lo que nos faltaba, que tuviéramos en España residentes en una zona que pensaran que porque tengan un RH de sangre distinto merecieran mejores derechos o la independencia de una zona de nuestro país. Sería terrible. En España tenemos la situación foral de Nunca Navarra escuchado, y del nunca País escuchado. Vasco. Quiero decirte, salvando las distancias, la situación del País Vasco y de Navarra, que tienen su situación RH. es distinto, pues Su lo de los RH. mapuches, salvando las distancias, con el sector violento, por ahí va los tiros. Pero, en fin, respecto a tu pregunta, claro que los medios criminalizan, claro que los medios señalan, claro que los medios intentan hacer burla de todo lo que hacemos. Lo que pasa es que les funciona cada vez menos, les funciona cada vez peor. Nosotros hemos tenido que aprender, y hemos hecho de la necesidad de virtud, a comunicar sin los medios de comunicación, que es una cosa que en España por lo menos no se había hecho. Es algo que hemos aprendido a hacer a través de las redes sociales, que también nos han ido intentando obstaculizar, porque al principio lo que teníamos era WhatsApp y mandábamos por WhatsApp en cadena miles de mensajes. Luego redujeron el número de mensajes a 100, de repeticiones, a 50, 25, a 5, y ahora hay mensajes que solo se pueden mandar una vez. Y entonces nos movimos hacia otras redes sociales, como Facebook, y en Facebook se inventaron esto de los verificadores, que curiosamente son de izquierdas, porque los llevan aquellos que también están en los canales de izquierdas de la televisión española, como La Sexta. Entonces nos fuimos hacia Twitter y hacia Instagram, y ahí de repente vamos desapareciendo de los timelines y de los feeds de las personas. Eso se llama shadow banning, y una vez, quizá algunos lo hayan visto, pero una vez hubo un grupo de activistas norteamericanos que se infiltraron en las oficinas de Facebook y Instagram y de Twitter y grabaron a unos empleados de esas redes sociales diciendo que sí tenían instrucciones claramente de que desapareciera. Eso se llama shadow banning, es decir, meter en la sombra los feeds, los posts entonces hablaba de Víctor Orbán en Hungría, y dice, bueno, es presidente, del partido de Kaczynski en Polonia, y dice, bueno, es presidente, dice, y de Vox en España. Y nos hizo una ilusión pensar que en California están pensando en nosotros y que están pendientes de, oye, somos más relevantes de lo que creíamos, ¿no? Y entonces estamos en la última migración, que ya, bueno, la última hasta ahora, que es pues hacia TikTok, hacia Twitch, hacia nuevas formas, cada vez nuevas formas de comunicación por vía digital, pero siempre, volviendo a tu pregunta, porque los medios criminalizan. Cuando obtuvimos unos buenos resultados en Andalucía hace 4 años, hubo unas cámaras, un canal de televisión que fueron
a un pueblo donde Vox había sacado un voto a buscar al votante de Vox para que todo el mundo supiera quién era. Iban preguntando por la calle, ¿usted cree que será este vecino suyo? ¿Será esta persona? ¿Quién es el fascista de este pueblo que ha votado a Vox? Y ahora suena gracioso, pero imaginaros ser la persona a la que todo el mundo busca en un pueblo porque has votado a Vox. Esto pasó en la televisión en España, en la televisión, en un canal teóricamente privado, pero que está utilizando en exclusiva un espacio o una... La Sexta fue. En La Sexta, que está utilizando el espacio radioeléctrico, que es público, en exclusiva, para hacer este tipo de cosas. Y nadie ha cuestionado todavía, bueno, una persona sí ha cuestionado, que pueda mantener esa licencia. Y esto es la televisión en España, ¿eh? Entonces, claro que la gente siente no vergüenza, sino incluso temor. Tenemos, y hemos visto este fin de semana, algunos concejales en algunos pueblos, no hablo del País Vasco y Cataluña, que son héroes. Héroes. Hablo en otros sitios de España, en Andalucía. Hay concejales que sufren ataques a su propiedad. Tenemos concejales a los que les ha quemado el coche. Gente a la que le agreden, le acosan en su vida diaria. No estamos hablando de los líderes que vemos en el Congreso todos los días. Estamos hablando de personas que viven en pequeñas poblaciones, que hacen esto de manera voluntaria, que no cobran, sino que encima les cuesta dinero trabajar con nosotros, que lo hacen por principios, que lo hacen por convicción y que les cuesta enormes disgustos todos los días. Claro que hay un intento de criminalizar al votante de Vox. Claro que se intenta marginar socialmente. El otro día me decía una diputada, a mí esto me está costando relaciones sociales, puede ser de Vox. Y sin embargo, crecemos. Y sin embargo, la España que madruga, no la España de las élites, la España que madruga, nos aupa cada vez más. Este fin de semana hemos tenido, entre sábado y domingo, más de 40.000 personas en nuestro festival Viva 22. Tuvimos una cosa parecida hace unos años en Vistalegre. Íñigo Errejón, de Podemos, decía que ahí lo que había eran familias que iban a misa en Mercedes. Aquí, como entonces, lo que hay es gente trabajadora. Es gente que ha hecho un esfuerzo enorme por venir a Madrid de distintos puntos de España, algunos incluso desde el extranjero, que se han quedado en pensiones, que han hecho un enorme esfuerzo por venir, a lo mejor en autobús o colectivamente compartiendo coche, para pasar 2 días entre gente similar, entre gente como ellos, por cierto, sin un solo incidente. 40.000 personas en un recinto abierto, de día, de noche, con música. No ha habido una botella en el suelo, no ha habido un incidente, una pelea, no ha habido un disgusto. La Policía Municipal no ha tenido que dar indicaciones a nadie de nada, todo el mundo agradeciendo su labor a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la España de verdad. No la España que sale en los periódicos, en las televisiones. No la España del PP y PSOE, ni siquiera de sus votantes, hablo de las élites, porque yo siempre digo, en el caso del PP, que un votante del PP se puede parecer a un votante de Vox, pero un político del PP, a lo que más se parece es a un político del PSOE. Y nosotros estamos cada vez más alejados de esa élite política, mediática, por supuesto económica, empresarial, universitaria, pero mucho más cerca de gente normal. Por eso, cuando dicen que no conocemos a la gente normal, me da el ataque de risa, porque la gente normal es la que va a echar a este gobierno en menos de un año y va a hacer que el sentido común retorne al poder y empecemos a gobernar para todos y no solo para las élites de siempre. Nos queda poco tiempo, pero Iván nos ha puesto encima de la mesa el tema de los medios de comunicación, las redes sociales como una herramienta nueva, bueno, ya notamos nueva, para los partidos políticos y para las personas físicas. Me gustaría saber, hablando de libertades, tanto en Perú como en Argentina, si consideráis que hay libertad a la hora de poder tener un medio de comunicación más o menos afín a vuestro pensamiento. Es decir, la oferta responde al pensamiento plural de una sociedad y en los dos países, y en segundo término, ¿qué uso hace el gobierno? ¿Qué uso hace el gobierno de los medios estatales? Argentina, yo es que me tengo que morder la lengua porque como me lo conozco bien me dan ganas de quitarte la palabra, pero te la doy, venga. Habla 6, 7, 8. Bueno, vos integrás los medios, así que tenés una opinión desde lo profundo mucho más conocedora que yo. Yo simplemente te puedo decir que como ciudadana, hace solo 10 meses que soy diputada, así que siempre me voy a considerar una ciudadana llana. Considero que ha sido muy difícil
poder plantear un discurso que es políticamente incorrecto dentro de lo que es la República Argentina y con la existencia de los medios que en mi país son mayoritariamente de centro izquierda o izquierda. Sacando excepciones, yo no salgo durante meses en la televisión de Argentina, no tengo una nota en un diario desde hace meses. Por La no Nación, decirte- Clarín, Infobae, esos no... No, casi nunca, casi nunca. Sí, por supuesto, entrevistan a Javier Milei porque es un fenómeno que en este momento se ha servido además de las redes sociales y tiene una cantidad de seguidores que amerita que va generando sus propias noticias, pero tal como decía Iván, los medios van cancelando a todos aquellos que piensan distinto y que tienen una visión políticamente incorrecta de determinados asuntos. En este momento en la República Argentina hay una serie de intenciones que todavía no se plasmaron en hechos legislativos de restringir la libertad de expresión en redes sociales o instaurar que determinados discursos son discursos de odio. El mío va a ser un discurso de odio y si yo no me callo voy a terminar presa. Y eso es lo que pretende el kirchnerismo y que muy probablemente va a terminar apoyando en su mayoría Cambiemos o Juntos por el Cambio, porque ellos han descubierto que la alternancia, tal como sucede aquí en España entre el PP y el PSOE, la alternancia entre estas dos coaliciones políticas les garantiza, bueno, irse alternando, irse cambiando en el ejercicio del poder. En Argentina sucede lo mismo, por eso siempre digo, las terceras opciones políticas son las que fortalecen la democracia, son las que aseguran realmente el respeto a los derechos humanos. En el caso de Perú, históricamente la prensa chicha ha sido la prensa más consumida por las clases más humildes. ¿Sigue siendo así? Y ahora mismo, ¿cuál es la oferta mediática que hay en Perú? ¿De qué tendencia? Creo que hay una oferta mediática variada gracias a las redes sociales, ¿no? Creo que en el Perú yo no podría hablar de que exista aún censura y de hecho cada vez más surgen nuevos medios alternativos liderados por colectivos ciudadanos, incluso por individuos, a través de las distintas plataformas que existen, ¿no? Y creo que eso es algo positivo. Hablando de la prensa tradicional, siempre creo yo hemos tenido una prensa tradicional particularmente servil al poder. Eso por un motivo que no sé si es común en otros países, pero el Estado peruano financia a la prensa, digamos, a través de lo que se llama la publicidad estatal. Entonces el Estado destina miles de millones de soles a los principales medios de comunicación. Y eso creo yo que sí ha definitivamente muchas veces afectado la objetividad con la cual la prensa ha cubierto ciertos sucesos. Creo yo que sí ha habido cierta responsabilidad por parte de la prensa en generar las sucesivas crisis que nos han llevado a vivir lo que estamos viviendo hoy. Y creo que dado el contexto, digamos, en el que todo el mundo está un poco asustado por lo que está pasando, creo que la prensa sí está siendo tal vez más fiscalizadora de lo normal respecto al poder de turno, ¿no? Pero creo que sí existe libertad de prensa en el Perú hasta el momento, porque definitivamente el gobierno no tiene una actitud muy amigable frente a la prensa y de hecho han estado promoviendo una serie de propuestas legislativas que en el fondo pretenden restringir la libertad de prensa, ¿no? Por ejemplo, quieren aprobar una ley que penaliza la difusión de información obtenida, digamos, a través de filtraciones por parte del Ministerio Público, del sistema de justicia. Creo que hay mucha hostilidad por parte del gobierno a la prensa. De hecho, Pedro Castillo creo que ha dado 2 o 3 entrevistas desde que es presidente y básicamente operan de espaldas a la prensa, que finalmente es la puerta a través de la cual la ciudadanía puede fiscalizar y puede conocer qué es lo que está sucediendo desde el poder, ¿no? Entonces, creo que esa es la situación. Iván, antes de dar paso a por lo menos una pregunta, yo creo que nos da tiempo. Veía que movías la cabeza. ¿No te convence? ¿Tienes otra fórmula? No, lo contrario. Es decir, cuando hablabas de la publicidad estatal, aquí lo tenemos claro, es la publicidad institucional. Te añado un matiz que para que reflexionemos también sobre cómo funciona esto. En España está claro, no hace falta explicarlo. Los medios están comprados por
sus anunciantes, como es natural, ya está. Y el principal anunciante es el Estado, a través de sus distintas administraciones, el Estado central, el Estado autonómico, incluso los estados, el poder municipal en ciertos sitios, especialmente en prensa local y regional. Y dispone de enorme presupuesto, no solo a través de lo más obvio, sino a través de fundaciones, de instituciones que ellos también controlan. Pero una breve reflexión que me parece anecdótica, pero a la vez importante. Cuando se produjo el golpe de Estado el 1 de octubre en Cataluña, que no tuvo éxito, sin embargo tuvo una enorme repercusión internacional. Y parte del motivo por el que lo tuvo es porque la Generalitat llevaba años, pero años, insertando publicidad institucional en muchos medios extranjeros. Por poner un ejemplo, yo hablaba con un diplomático, un embajador, que estaba destacado en un país nórdico, no voy a decir más ya para no señalarle. Y este me explicaba que desde que él llegó había observado que en el primer periódico de La Nación todos los días había una página de publicidad de turismo de Cataluña. Visite el Pirineo, visite la Costa Brava, Barcelona es beautiful, que está muy bien, ¿no? Pero claro, todos los días un anuncio de la Generalitat, no de la Oficina Española de Turismo, no, de la Generalitat. Cuando llega el momento de explicar lo que está pasando en España, el golpe de Estado separatista, naturalmente, ese periódico se alinea con las tesis independentistas y explica que Cataluña es una nación oprimida, históricamente tomada por España, mientras que era un reino. Y cuando el embajador llama para intentar ejercer una labor de contrainformación y de explicar la realidad, pasan dos cosas. Primero, que el editor le dice, mire, yo a usted no le conozco nada, pero sí conozco al delegado de la Oficina de Turismo de Cataluña hace 3 años. Y segundo, en Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores le llama y le dice que ceje en su empeño. Es decir, que la importancia de la prensa y de la relación que se tiene con la prensa es enorme, pero no solo dentro, también fuera. La imagen de España en el exterior también está tremendamente perjudicada por nuestra propia desidia y por cómo otros la utilizan contra nosotros. Y esto que he contado de un país nórdico, os lo puedo contar exactamente igual de lo que sucede en Nueva York. Y no solo a través de la prensa, también a través de acuerdos de becas que da la Generalitat a estudiantes catalanes que van llegando a universidades americanas. Y cuando hoy vas a cualquier universidad, sea en Nueva York o sea en Utah, hay pocos estudiantes españoles, pero de ellos hay una gran cantidad de catalanes que han sido subvencionados por la Generalitat, especialmente las facultades de periodismo y en general de humanidades, donde, claro, van sembrando su historia. Quiero decir con esto que la relación del gobierno con la prensa es absolutamente instrumental para decidir qué tipo de imagen se da sobre lo que está haciendo el gobierno, pero a veces incluso en perjuicio de la propia nación. Muchas gracias. Yo quería dar oportunidad a una pregunta, pero me hacen una seña que no hay manera. Pero yo me voy a revelar, los conservadores se revelan, yo me voy a revelar también. Una rápida para quien sea. Zoe, por favor. Sí, bueno, una observación rápida. Muchas gracias, Carmen, por todo lo que has hecho, todos los paneles. A mí este panel me ha impactado tanto porque yo tengo una gran admiración por todos, en especial por Iván, por Rocío, cada vez que hacen sus intervenciones en el Parlamento, pues en el Congreso, pues me emociono mucho y por supuesto pienso mucho, que es lo más importante. Pero te tengo que decir que Boric no es un radical. Radical soy yo. Boric es un bolechurre como Fidel Castro. Porque el bolechurrismo es lo que ha ganado, desgraciadamente, en América Latina y en Sudamérica, y ese es el problema esencial, el bolechurrismo que es representado por Fidel Castro. Me ha impresionado mucho, Victoria, porque esa historia de los montoneros tiene mucho que ver con la historia del 26 de julio, del terrorismo del 26 de julio, que además borraron todo lo que se había hecho en los años 50 por los presidentes cubanos, y claro, Fulgencio Batista sigue siendo a los ojos del mundo el malo malísimo, no el malo de la película. Y me ha encantado cómo dices la palabra libertad, Adriana, porque me recuerda mucho a una amiga ucraniana que en el Parlamento cada vez que dice Rusia, dice Rusia, como mordiendo, ¿no? Y estaba hablando esto y les tengo que preguntar algo. ¿Cuál sería la solución de manera egoísta para Cuba si Vox pues llegara al poder? ¿Qué pasaría con Cuba, no? ¿Habrá drones? ¿Qué es lo que habrá con...? Porque ustedes saben que yo lo acabo de decir, soy radical.
Tienes poco tiempo, ¿puedes resumir mucho? Muy poco tiempo fue. Sí, vamos a ver, los problemas complejos que se han acumulado y acrecentado a lo largo de décadas no son resolubles a muy corto plazo con una varita mágica. Vox no la tiene. No vamos a engañar a nadie. Ni vamos a solucionar el problema de Cuba al llegar, ni vamos a solucionar todos los problemas de España en solo 4 años. Hay cosas que están muy deterioradas y va a tener que pasar mucho tiempo hasta que se puedan recuperar. Pero lo que sí te puedo garantizar es que estos problemas complejos que se resuelven a base de mucha insistencia, tiene que haber un punto de inflexión en el que se empiece a tomar las decisiones adecuadas. Lo mismo con la economía, que con el separatismo en España, que en las relaciones con Cuba. Y el pueblo cubano, que es un pueblo de enorme talento, de enorme resistencia, porque ya anda que no llevan décadas resistiendo a la opresión de la tiranía oficial cubana. El pueblo cubano merece el apoyo explícito, claro, unívoco, indubitativo de un gobierno de España digno que entienda que nuestra prioridad en el mundo debe ser, por supuesto, nuestra relación con Europa, pero también nuestra relación con Iberoamérica. Y dentro de eso, Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, como todos los pueblos oprimidos, deben contar con la auténtica solidaridad del pueblo español y con un gobierno español que les apoye de manera absolutamente clara y sin ningún tipo de dudas. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en este último panel. La clausura en unos minutos, no se vayan muy lejos, con Santiago Abascal. Gracias a todos los que han participado en todas las mesas, a todos los que han resistido en remoto y esperamos vernos el año próximo. Muchas gracias. No se vayan lejos.